Al punto, con el fiscal Néstor Humberto Martínez, segunda parte de esta conversación sobre los temas más importantes en el ámbito de la Fiscalía en este 2017 que termina. Muchas gracias por aceptar esta larga entrevista en varios días en Al Punto, señor fiscal. Gracias por estar con nosotros. Muy agradecido, Juan, de verdad, muy amable. Hablábamos en nuestro programa anterior acerca de los bienes de las FARC. Había una información valiosísima, una cantera de información que nunca se había explorado. Usted consiguió un equipo de 300 hombres, empezaron a identificar qué había en esa información, encontraron una gran cantidad de bienes que no corresponden con lo que las FARC finalmente declaró. Así es. Le doy un solo datico. Este solo año 2017 que cierra, hemos incautado activos vinculados, según las investigaciones, a las FARC por 1.3 billones de pesos. Es decir, activos de las FARC de 1.3 billones que no declararon. Que no estaban en esas declaraciones. ¿Qué efecto va a tener para las FARC no haber declarado esos bienes? Bueno, ahí viene el tema de si hubo cumplimiento o incumplimiento de las reglas, y es lo que tendrá que definir, como lo dijo la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial de Paz. Pero adicionalmente, y este es un dato muy alentador en la lucha contra todos los patrimonios ilícitos, nosotros tenemos centenares de testaferros de las FARC relacionados en estos archivos. Y hasta la fecha hemos hecho operativos solamente en relación con 3 de los testaferros, como en el caso que hemos mencionado de los concesionarios de automóviles del Huila, o como en el caso del señor de los arándanos, vinculado al caso de Surtifruber. Le hago un paréntesis ahí. Ese caso parece una novela de terror. Tiene todos los elementos, tiene todos los componentes de criminalidad. Un parricidio, tiene lavado de activos, tiene guerrilla, tiene traición, tiene asesinato, tiene infidelidades. Es un trabajo de investigación que ha hecho la Fiscalía realmente maravilloso, y porque ha llegado inclusive a delatores que cuentan cómo la persona que se llamaba alias El Quesero, que podría haber participado en el homicidio del dueño de Surtifruber, El Quesero porque era el que transportaba en quesos coca que salía de la zona de distensión en la época de finales de los años 90 del Caquetá, y ahí están esos vínculos. Ahí se establece adicionalmente que termina siendo vinculado al manejo de patrimonios ilícitos, y los documentos y las evidencias que ha aportado la Fiscalía han sido tan contundentes que ha dado lugar a que los jueces de conocimiento, que para ese caso son jueces de garantía, hayan decretado medidas de aseguramiento. Volvemos al tema de los testaferros. Entonces, van 3 y son centenares. Que se tengan los testaferros, ¿están identificados? Ellos lo saben y están en una posición muy incómoda, y están llegando cada día más información sobre todas estas zonas de consolidación al conocimiento de nuestros fiscales a lo largo del país. Si son centenares y solo van 3 y alguno de ellos lo está viendo hoy, ¿qué debería ser un testaferro? Señor fiscal, soy testaferro de las FARC, este bien no lo declararon las FARC, me acojo a un beneficio y le entrego esto. Así es, y ya nos ha ocurrido, personas que dicen haber sido parte de los desmovilizados y que tienen activos que realmente le pertenecían a la antigua guerrilla de las FARC, y han llegado a la Fiscalía a decir, aquí está este activo. Su participación en la deliberación en el Congreso sobre la JEP fue muy importante. Usted había formulado unos reparos desde el comienzo, después trabajaron en mejorar los textos. Balance, desde su perspectiva, ¿cómo quedó la JEP? Yo estoy muy reconocido con el Congreso porque acogieron el 100% de las observaciones de la Fiscalía. Esto es algo muy importante, porque con eso, ¿qué es lo que vamos a asegurar? Que no convivan los beneficios de la justicia de transición con el delito. Es que eso sí, los colombianos no lo podemos aceptar. Ese era su punto central, que quien tuviera un beneficio no se le podía admitir ni reincidencia, ni silencios, ni complicidades. Y lo logramos porque todo ese grupo de
de personas que podrían volver a reincidir quedaron en la justicia ordinaria, pierden sus beneficios y la Corte Constitucional nos ha dado la razón también en ese fallo que a mi modo de ver es histórico, que ayudó a que cogiera un adecuado cuerpo el proyecto de la JEP. Señor fiscal, cuando estaba terminando esa discusión, vino el tema muy conflictivo de los abusos sexuales, de los abusos contra los niños y las niñas, de los abusos contra las mujeres, de los abortos, y se estableció que no irían a la JEP sino a la jurisdicción ordinaria esos delitos. ¿Usted cómo evalúa esa decisión? Pues mire, a mí me parece que eso tiene que ver es con la esencia de la discusión, porque hay delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como el que usted está mencionando. Este es uno solo de ellos, claro, el que afectaba a los menores. Por lado y lado, porque también incluía el reclutamiento de y el reclutamiento de menores, que está muy documentado. Pero también hubo otros delitos de lesa humanidad escabrosos. Y también para ellos había un sistema de justicia preferencial. Entonces, el gran debate que se debía hacer alrededor de esto es si entonces había o no jurisdicción especial y justicia de transición. Pero bueno, quedó en el caso de los niños y la Fiscalía entonces va a cumplir su labor porque nosotros ya teníamos unos informes que estábamos preparando, lo tenemos muy bien documentado y vamos a presentar los informes correspondientes. Eso quiere decir que cualquiera de los que no fueron amnistiados, es decir, quienes tenían mando sobre la tropa, que tengan un expediente de violencia sexual contra menores, ¿se va derechito para la jurisdicción ordinaria? Pues es que lo que se establece es que no puede haber régimen especial de jurisdicción y eso implicaría el conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Y en ese caso, si se establece la autoría, habría que judicializar por la vía de la Fiscalía General de la Nación. Y a una persona que esté en esa situación, unos temas se los resuelve la JEP y el abuso de menores se los resuelve la jurisdicción ordinaria. Eso puede ocurrir y de hecho está previsto en la sentencia de la Corte Constitucional que en unos casos le corresponda solamente a la jurisdicción ordinaria delitos que ocurrieron en el conflicto, no solamente respecto a los excombatientes en cuanto se establezca que hubo incumplimientos de esta naturaleza, sino respecto de los terceros y de los agentes del Estado no combatientes, porque esos son sectores que hubieran quedado en la justicia de transición, pero la Corte Constitucional dijo no, a eso le corresponden exclusivamente a la Fiscalía. ¿Y los militares? ¿Usted cómo evalúa la solución final para los militares, señor fiscal? Bueno, lo importante es que haya una solución para los combatientes con el mismo rasero, porque el país lo que no podía aceptar es que se volviera a presentar lo que ocurrió, por ejemplo, con la toma del M-19, en donde las amnistías fueron para los guerrilleros y las cárceles para los militares. Esas asimetrías repudian y en ese sentido la solución de la JEP es uniforme y bajo un mismo tamiz y bajo una fórmula de simetría para todos los combatientes. Volvamos por un momento a los delitos contra los menores, señor fiscal. Nosotros vemos en todos los frentes una vulneración de los derechos que deberían ser derechos prevalentes. En la alimentación escolar, entonces se roban la plata de los niños más pobres y resulta que ellos son los que terminan en la mayor precariedad. En materia de combatientes, había un fenómeno de reclutamiento que finalmente tuvo un escenario confuso en el retorno de los menores a sus hogares. En el tema de abusos sexuales contra los menores de edad, hemos visto recientemente además un fenómeno colectivo muy angustioso, los niños agredidos, no solo por las FARC. Sino también en la vida ordinaria, en la cotidianidad. Son objeto, mire usted, Juan, del tráfico sexual. Eso la Fiscalía no lo va a permitir. Tengo un grupo de personas trabajando casos que serán emblemáticos de tráfico sexual de menores en lugares ya preestablecidos. Estamos trabajando con el señor general Vargas, director de la DIJÍN, esos casos, y los llevamos muy adelantados.
y la sociedad va a ver cómo se hace justicia frente a estos casos. El Porque ciberdelito, eso es atroz. el ciberdelito, es decir, hoy por hoy lo que significa la explotación sexual de los menores en Internet. Entonces ahí hemos constituido unos grupos de trabajo también muy importantes y el país va a conocer unos resultados, pero el más próximo en materia de menores va a ser lo que está pasando con el ELN en el Chocó, Juan. Es que ¿Qué está pasando con el ELN en el Chocó? Estamos volviendo a épocas de bárbaras naciones, de reclutamiento de menores, de desplazamiento forzado en el Darién chocuano, y allí estamos evidenciando estas situaciones y vamos a judicializarlas de manera inmediata, porque el país tiene que saber lo que realmente está pasando con algunos sectores del Ejército de Liberación Nacional en el Chocó. En Nariño la población aguá se vio absolutamente amenazada a comienzos de este año. Como fiscal me tocó ir a ver lo que allí estaba pasando y los líderes de esa comunidad indígena con las lágrimas en sus ojos, contando cómo, por ejemplo, las escuelas y los colegios en la zona de la cordillera nariñense estaban quedando vacíos por fenómenos de reclutamiento. Eso no puede seguir ocurriendo en Colombia a ningún precio. Y es que el país ya vio esa película dramática. Hemos escuchado los testimonios de las mujeres valientes de la corporación Rosa Blanca y parece que esta fuera una pesadilla sin fin. Otra vez, qué importante, en medio de la transición, Fiscalía... Eso no lo vamos a permitir por ningún motivo. A propósito de crímenes contra los niños, caso Uribe Noguera, ¿cómo va, señor fiscal? Bueno, eso es un caso que conmovió a la sociedad colombiana, todo el mundo lo recuerda. El autor pues fue objeto de judicialización oportuna. Un caso de esos a esas velocidades no se conocía en el país. Muy rápido. Con pruebas técnicas, científicas, cooperación internacional. Inclusive obtuve que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos también nos ayudara en esa oportunidad. Y hoy ese es un caso que ha hecho tránsito a cosa juzgada en menos de un año, no, en menos de 6 meses ya había hecho tránsito a cosa juzgada. Y actualmente se están llevando a cabo las investigaciones de los hermanos ante el juez de conocimiento en lo que se llama la audiencia preparatoria esta que se ha suspendido en 2 ocasiones, pero que se está llevando a cabo justo en estos días. Le pregunto, para cerrar nuestro programa, lo he visto muy activo en la búsqueda de cooperación internacional. Hicieron una tarea conjunta con la Fiscalía Española y lo vi recientemente con el fiscal de los Estados Unidos. Su primer viaje a América Latina. Claro, vino aquí y usted fue, correcto, digamos, su anfitrión e interlocutor. ¿Cómo van los temas con Estados Unidos? ¿Cómo van los temas de extradición, los temas de narcotráfico, los temas de colombianos que recibieron dinero por cuenta de ilícitos y los lavaron o los blanquearon en el sistema financiero de Estados Unidos? ¿Cómo le fue en esas reuniones? Bueno, muy bien, porque digamos, son reuniones muy importantes en donde realmente vamos al grano de las cosas. Tenemos programas de cooperación muy importantes en materia de crimen organizado, narcotráfico, lucha contra la corrupción, muy importantes. Y hoy Estados Unidos le está brindando una cooperación enorme a la justicia colombiana, identificando también bienes provenientes de actividades ilícitas. En eso no hemos desfallecido. Y ¿Le fue bien en eso? Muy bien, Juan. ¿Es posible que tengamos noticia de bienes producto de la corrupción en Colombia? Sí, claro. Que se adquirieron en Estados Unidos, sí, claro, y que vayamos a conocer. Claro, y mire, el primer paso que dimos, con el vicefiscal de los Estados Unidos, fue suscribir el acuerdo para el intercambio de bienes que incautemos producto de la corrupción o del crimen organizado. Es decir, y eso ya se firmó. Que si cogen una cuenta en Estados Unidos con plata que era de los colombianos, nos traemos la platica para acá. Nos traemos plata para Colombia y, claro, una plata se queda también en Estados Unidos, pero por primera vez puede haber cooperación en esos frentes. Y eso no avanzaba porque ese convenio no se había podido suscribir con Estados Unidos. Mire, la cooperación es de tal grado que
sin ser infiel a la discreción con que se manejan estas conversaciones, el Departamento de Justicia y los fiscales de los Estados Unidos dicen que de lejos Colombia es el mayor aliado en materia judicial en este momento en el mundo, con Estados Unidos, en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Y yo estoy muy reconocido porque en estos últimos casos de corrupción judicial que vivimos, cuando necesitábamos un apoyo adicional, a solicitud del fiscal de Colombia, en 8 días habíamos hecho el operativo más importante que se haya hecho por la integridad del sistema de justicia colombiano. Señor fiscal, por el bien de este país, que vengan muchas cosas importantes en el 2018, que siga este camino para combatir la impunidad, y muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros en Al Punto. Pues muchas gracias, Juan, y espero que el 2008 venga cargado de buenas noticias para el país. Esperamos que así sea, que todos tengamos un gran 2018. A continuación, Red Más Noticias.